Hemos invitado en el día de hoy a una licenciada en Ciencias Políticas de aquí de Esquel y que volvió no hace mucho tiempo, que se fue hace algunos años. Estamos con Elinet Loy, ¿sí? De familia conocida aquí de Esquel, como decíamos, pero bueno, que se fue hace algunos años a estudiar Ciencias Políticas, se recibió en la UBA, según los datos que tengo, tiene distintas formaciones y hoy la tenemos aquí para charlar un poco de esto del fenómeno de las PASO, el fenómeno Milei, etcétera, etcétera. Elinet, buen día, gracias por venir. Hola Dante, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿te fuiste a estudiar? ¿Te recibiste en la UBA? Me fui a estudiar Ciencia Política, sí, terminé ya en 2012, hace un tiempo, Sí. Y después hice el profesorado también en Ciencia Política, siempre también me gustó mucho la docencia, así que bueno, vengo de trabajar 10 años en ferrocarriles argentinos, así que siempre trabajé en gestión pública, política, que es lo que más me convoca y me gusta. Sí. Bien, y bueno, y ahora ocupadas en esta cuestión de lo que pasó en las PASO. Yo hablaba con ella previamente a esta entrevista, hemos hablado en la jornada de ayer también, y una de las cuestiones que me quedó, vos me decías, bueno, en los grupos de WhatsApp con colegas, Sí. empezaron a intercambiar mensajes seguramente a partir de la misma jornada del domingo, lunes, para tratar de entender este fenómeno que ocurrió en las PASO, ¿no? Sí, conversábamos distintas cuestiones. En un punto, bueno, todos coincidíamos y todas en relación a que sabíamos que iba a ser en las PASO un resultado de tercios. Sí. Ya lo había anunciado también la vicepresidenta. Eso lo sabíamos, pero no sabíamos en qué orden iban a ser esos resultados. La mayoría de las consultoras lo ubicaban a Milei tercero incluso. Tercero. Sí. Algunos podían darle un poquito más, salvo una consultora que, una de las tantas que hay lo ubicó primero, pero claro, sorprendió eso. Primero la posición, ¿no? Sí, eso fue sorpresivo y además la cobertura que tuvo a nivel territorial federal, digamos. Claro. Haber ganado en 16 de los 24 distritos es un montón, ¿no? La verdad que íbamos viendo esos números, pensando qué había pasado, intentando ver qué tipo de campaña llevó a cabo, qué electorado cooptó. Esta mañana miraba uno de sus spots de una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Sí. Y cuando ves los testimonios son todas, digamos, personas jóvenes, estudiantes, trabajadores, trabajadoras. Y en ese sentido supo ir al hueso a cooptar esta juventud. Y desde un discurso muy fuerte, desde la antipolítica, sí, y colocándose, bueno, me acuerdo en el inicio cuando apareció Milei en los medios que de alguna manera era un panelista. Lo subestimábamos. Sí, era tal cual. Yo lo vi desde casi de los comienzos. Era un panelista de programas políticos, a veces hasta de programas esos que son medio de espectáculo y políticos. Y era que alguien que de todas maneras venía a romper el discurso instalado, a confrontar, pero era un personaje, era un columnista más. Sí, eso fue como que al principio medio que nos reíamos, mirá este personaje, mirá era como que lo tomábamos desde ese lugar y termina, digamos, con un resultado electoral como que hubo el domingo, la verdad que es sorpresivo, es un montón, se fue instalando. De hecho, digamos, cuando comienza su aparición mediática, que fue muy fuerte, aparte fue avanzando mucho a través también de las redes sociales, supo, digamos, instaló la cuestión de la casta política. Él tuvo un asesor en sus inicios que se llamaba Russo, que le instaló esta cuestión de la casta política. Entonces, él supo como polarizar. La casta política son los otros, son los políticos ladrones y yo represento los intereses de la ciudadanía. Y se termina de confirmar eso que vos acabás de decir, Elinet, en los resultados, digo, porque no hubo el mismo apoyo, claro, para él que para las otras dos fuerzas políticas. Es como si vos los metió a todos, tanto la oposición de Juntos por el Cambio como el oficialismo en la casta. Los pudo correr a los dos hacia ese lugar. Claro, y eso es su habilidad, porque ¿qué está haciendo? Él está igualando a las otras dos fuerzas políticas. Sí. Entonces, esa también creo que fue un movimiento que, digamos, en términos de campaña electoral y de estrategia política,
muy acertado porque está como diciéndole a la sociedad, a la juventud, que digamos es un sector que claramente le apunta en sus campañas, Sí. diciéndoles Unión por la Patria y Juntos por el Cambio son lo mismo y yo Sí. soy lo distinto. Claro. O sea, meten en una misma bolsa esta casta política y yo voy por afuera. A ver, yo por supuesto voy a aprovechar tus conocimientos académicos sobre todo esto, sobre todos estos fenómenos, digo, porque no es único, no somos exclusivos y por ahí después avanzamos un poquito en eso. Pero a ver, esto de Milei, hablamos del Milei panelista, después un Milei que logra instalar estas categorías, estos eslogans, que logra estos resultados. ¿Eso es azaroso o eso se construye? Hay un trabajo detrás de todo eso. Yo no creo que sea algo al azar. Hace un rato conversábamos también lo que sucede a nivel regional, digamos, con qué va sucediendo, porque muchos analistas dicen, no, porque la sociedad se está derechizando. Yo no sé, lo creo como un poco relativo. Sí creo que de repente sucede con gobiernos. Anoche leía una entrevista de García Lineras, el vicepresidente de Bolivia, que dice lo que sucede con gobiernos que son progresa media, lo que hace que de alguna manera que emerjan conservadurismos. ¿Gobierno progresa media sería el de Alberto Fernández? De alguna manera sí, sí. Entonces, cuando son gobiernos que se instalan en un lugar él bien decía, de defender derechos en vez de ampliarlos. Entonces, digamos, sucede que muchos sectores de la sociedad se van como, digamos, alejando, decepcionados, digamos, desde un descontento popular, decepcionados de lo que está sucediendo de un tiempo a esta parte. Anclado en la realidad, digo, porque el descontento tiene que ver, por ejemplo, con el día a día, con la inflación. Con digamos, el bolsillo concretamente. No es un descontento inventado, no sé si inflado o no, iba a decirlo, pero por ahí no, por ahí sí, en algún caso. Sí. Pero está anclado en la realidad ese descontento. Sí, y voy, digamos, muy agarrado del bolsillo porque también es un momento donde comprar alimentos es caro. Digamos, o sea, hemos llegado hasta ese punto. Sí, claro. Entonces, cuando dicen, no, es un voto bronca, es un descontento popular, cuando se ven los números de las PASO del 2019 a las 2023, hubo un claro traspaso del voto peronista al voto libertario. Y es ese electorado fluctuante, que digamos que es un voto bien contextual, que no son ni los peronistas acérrimos, ni los antiperonistas que siempre votan las mismas fuerzas, son personas que dicen, che, no me alcanza la plata para pagar la luz, hablando acá en Esquel, no me alcanza la plata para comprar alimentos, digamos, estamos hablando de cuestiones de primera necesidad. Digo, también en el medio hubo una pandemia que generó un quiebre a nivel global bastante complejo. Y entonces, emergen estos discursos, estas propuestas que son propuestas y vuelvo a esto que te dijo, o son eslogan y quizás no hay tanta profundidad en esas propuestas, o son propuestas, como han dicho algunos, son propuestas en realidad viejas, no son para nada nuevas, estas de los llamados libertarios, son de otro siglo. O sea, Milei se jacta dice, soy de los pocos candidatos que su plataforma política la enuncia y la plantea, porque de hecho su plan económico es bastante claro. Es un candidato que nos está diciendo, voy a achicar el Estado, voy a hacer recortar el gasto público. ¿Y él qué considera gasto público? Digamos, derechos sociales, jubilaciones. Es un tipo que está diciendo lo que va a hacer, digamos, no está ni haciendo metáforas, ni está haciendo clarísimo. Pero el electorado llega a comprender la profundidad de lo que él está diciendo, o como digo, se queda con la superficie de lo que está diciendo. Porque si yo me quedo en la superficie, puedo estar incluso de acuerdo con él como con cualquier otro candidato. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado candidatos de todos los partidos políticos decir, porque la educación es lo importante para nosotros? ¿Y quién no va a estar de acuerdo con eso? Claro. Y a ver, y cuando Milei te dice, bueno, el gasto, anoche lo escuchaba también algunos de su gente, el esfuerzo ahora lo tiene que hacer la política. ¿Y quién no va a estar de acuerdo con que los políticos se bajen el sueldo, etcétera, etcétera? O no haya ñoquis, porque claro. Bueno, por eso digo, pero nos quedamos en la superficie o se logra profundizar ahí. Yo creo que la lectura es superficial, porque realmente si se hace un análisis
real de lo que implica dolarizar la economía, o sea, no se van a ganar miles de dólares dolarizando la economía, todo lo contrario. Si el tipo dice, vamos a quitar el derecho a la indemnización, lo conversábamos hace un rato, te vas a quedar sin tu puesto de trabajo y va a venir una persona atrás, digamos, va a generar un ejército de reserva de trabajadores que van a venir a cumplir tu labor por menos dinero. Un Estado achicado que le dice, vamos a llevar a 8 ministerios. Un Estado chico significa que un montón de gente se va a quedar sin empleos. Porque claro, él cuando dice, vamos a recortar las secretarías, las direcciones, para todos esos cargos de amiguismos políticos, entonces estos votantes se sienten interpelados por ese discurso. Pero ¿eso qué implica, digamos, como consecuencia inmediata? Que va a haber un desempleo altísimo y sumado a que en el sector privado va a decir, che, no van a haber más indemnizaciones, va a haber un crecimiento de gente sin trabajo inmensa. Entonces, creo que, al haber un enojo generalizado, justificado en muchos aspectos también por esta cuestión de, che, no me alcanza para comer, la canasta básica. Entonces es entendible, ¿no? Digamos, no estamos diciendo, che, esto surge de la nada. Entonces, en ese enojo yo creo que se está haciendo una lectura como muy por encima de lo que efectivamente sucede. Che, sí, está bien. ¿Qué implica todo este plan que él propone? ¿Qué implica esta reforma laboral? ¿Qué implica este plan económico? O sea, y para mí yo creo que es digamos, bastante peligroso lo que propone. Bueno, estamos hablando con Elinet Loy, ella es politóloga, recibida en la UBA, tratando nosotros de tener algunas herramientas para entender este fenómeno de las elecciones primarias y nos encaminamos a las generales de octubre. Allí puede haber alguna definición o no, incluso en cuanto a los números. Se pronostica que quizás no, pero los pronósticos, digo, como son, como lo de las PASO serán, que se anunciaba de una manera y salió de otra, a lo que se pronosticaba. Bueno, digo, porque puede haber un escenario para octubre, para el 22, y un posible balotaje. Así que estamos tratando de llegar con cierta comprensión de esto que nos está sucediendo. Se está hablando mucho, ¿no?, de tratar de entender, de explicar el fenómeno Milei, pero vuelvo a los otros fenómenos. Bueno, está por un lado la oposición, encabezada ahora por Patricia Bullrich, pero también a Unión por la Patria y sus propuestas, porque me quedé pensando en esto que charlábamos recién, de configurar un escenario posible para que estas cosas emerjan. Digo, pensando en esto, ¿no?, en no cargarle al votante, al que votó. El que votó vota con sus razones, con esto que vos explicaste. Pero por otro lado, pensaba en esto, ¿no?, en un Sergio Massa pidiendo que defendamos la democracia, que participemos, que vamos por más derechos, que voy a cuidar los derechos de los trabajadores. Pero claro, después en el día a día eso no parece tener un correlato con las acciones que se llevan adelante o las que no se llevan adelante. Sí, en ese sentido creo que harían falta medidas que beneficien en el corto plazo un poco más a esta clase media trabajadora que realmente está ahorcada. Entonces yo puedo entenderlo. Digamos, él, desde el Ministerio de Economía agarró un coletazo de un momento muy complejo, que también en este contexto, agarrar ese puesto es como de mucha dificultad, previo a elecciones, y lo que yo creo que faltaron como medidas que ayuden a desahogar un poco la economía, la clase popular, la clase trabajadora, porque vas a votar con el bolsillo si decís, che, me cuesta llegar a fin de mes. O sea, Eli, te pregunto, ¿cómo llamaste vos hoy al progresismo, este tipo de progresismo así? Progresismo a medias. A medias, un progresismo tibio. ¿Por qué? ¿Quiénes gobiernan? Bueno, no, ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes tienen el poder? En este momento. En el país, en Latinoamérica, ¿contra quiénes gobiernan a veces los gobiernos? Tratan de gobernar a favor del pueblo, pero ¿con quiénes de otro lado? ¿Quiénes manejan la cuestión? Y tenés sectores muy concentrados, o sea, desde los medios de comunicación, que ya sabemos que te definen una elección, sabemos las complejidades que ha tenido
digamos, Brasil en ese sentido, que directamente hubo un medio que lo mandó a Lula preso. Entonces, son democracias, como, bueno, hay un politólogo, Guillermo Dole, que lo define como democracias de audiencia, ahora son democracias también de audiencias de redes sociales, y miente que algo quedará. Acá los medios de comunicación tienen un poder enorme, sí. Digamos, realmente te definen una elección, todo el establishment del capital empresarial, que sabemos que pertenecen un poco, es como que hay una connivencia entre el poder mediático, el poder judicial, que ponen y sacan presidentes. En ese sentido, con sistemas de gobierno como los de la Argentina o de la región, que son presidencialistas, sí. Personalistas, lo que genera en cada cambio de gobierno es una crisis inmensa. Y cuando tenés grupos empresariales, mediáticos, con tanta injerencia que, digamos, que de alguna manera sabemos que históricamente han volteado gobiernos, han hecho que la democracia y las instituciones democráticas que sean, digamos, de generarles inestabilidad. Entonces también en países como los de nuestra región, de América Latina, es muy difícil pelear contra este tipo de sectores de poder. Es muy complejo. Ya sabemos lo que ha pasado en nuestro país con el campo, con Vicentín, por ejemplo. Con Vicentín. Si además no hay voluntad política y no hay una determinación, se hace más complicado, ¿no? Aquella marcha atrás de Alberto Fernández con Vicentín marcó ya una tendencia de su forma de hacer política. Y ¿no? porque la una política débil. Claro. Digamos, es como que genera una inestabilidad inmensa, ver, digamos, desde el Poder Ejecutivo que se tuvo que arremangar. Entonces eso también, digamos, genera falta de confianza, claro. Y de apoyo. Entonces, dices, ¿por qué caló tan hondo este discurso de Milei? Y por cuestiones también como estas. Claro, se explican por estas cuestiones. Uh-huh. Sí. Bien, a ver, y hoy te decía, esto que ustedes lo estudian también, estos fenómenos ni son nuevos en la historia y no es Argentina el único país que está viviendo incluso estos fenómenos de una derecha o hasta una ultraderecha que avanza. Está pasando en otros países del mundo, en Europa. Sí, sí, y lo que hablábamos hace un rato, decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Es una sociedad que se derechiza? ¿Es, digamos, es el hartazgo? ¿Es el descontento? No sé, yo creo que hay muchos, digamos, factores que inciden, porque, bueno, anoche leía esta entrevista de García Linera, que era el vicepresidente de Bolivia, y el tipo decía, no está definido todavía el panorama regional, global, hay como muchas idas y vueltas, tenemos a un Boric en Chile, digamos, con una apuesta, digamos, de progresismo fuerte, lo mismo que... Sí, que también empezó con sus contradicciones en su gobierno, ¿no? Sobre todo en su relación, por ejemplo, hablando de Boric, con el pueblo de la nación mapuche, ¿no? Llegar con un discurso y después tomar otro tipo de decisiones. Bueno, tenemos a Lula en Brasil. Sí. Pasar de Dilma, Bolsonaro, otra vez a Lula... Es muy fluctuante. Hay como muchas idas y vueltas, entonces no es como la época de oro, digamos, de la región, con Lula, con Néstor Kirchner, que tuvimos, digamos, un momento con Evo Morales, con Correa, que tuvimos un momento a nivel regional de mucha fortaleza, digamos, como que eso sucedió, digamos, hubo como un avance a nivel regional bastante bueno, digamos, muy fructífero. Y lo que sucede ahora que hay como, digamos, una situación regional bastante inestable, entonces, y con poderes, digamos, desde los medios de comunicación, que son los mismos de siempre, que presionan y generan una gran inestabilidad en la gobernabilidad, es muy difícil, porque, viste, la cuestión de divide y reinarás, eso un poco siento que está sucediendo en la región. Al no haber, digamos, un bloque fuerte, porque también tenemos el caso de Colombia con... Petro, que también va hacia un lugar, pero no logramos, yo creo, consolidarnos a nivel regional. Entonces, la verdad que es un momento complejo en ese sentido, ¿viste? O sea, desearía que vayamos toda la región hacia el fortalecimiento interno, porque es lo que se necesita también, digamos, como para poder
digamos, encarar gobiernos de mayor fortaleza. Ahora, en este contexto actual, creo que, digamos, desde acá hasta las elecciones generales pueden pasar cosas, digamos, puede haber un cambio, otro escenario es posible, sobre todo con un electorado en este contexto que de tanta hiperinformación y todo, como que un suceso X genera que un electorado vaya para un lado o para el otro. Entonces, ¿entendés que no está definido todo, según los números de las PASO, para las generales? Yo creo que no está del todo definido, digamos, porque digamos, la mayoría de las consultoras y bueno, de las personas, lo que se vaticina es un balotaje en noviembre, pero yo creo que respecto a la figura de Milei, este es su techo. Yo no creo que, espero que este sea su techo, realmente, que no va a sacar mayor cantidad de votos en las generales. Hay que ver cómo se redistribuyen el resto de las fuerzas políticas que no pasaron de ronda. Porque, bueno, muchas personas dicen, bueno, hay una posibilidad que ciertos sectores de Juntos por el Cambio que votaron a Larreta no quieran votar a Bullrich. Ese voto puede ir hacia Massa. Claro. Ciertos sectores de izquierda que son que tampoco no van a votar a Milei. Entonces hay que ver qué sucede, porque digamos también las diferencias son de 1 o 2%, digamos. O sea, son esos porcentajes que claramente definen una elección, pero hay que ver que en algún caso para el que viene de atrás puede ser remontable, digamos, no es un porcentaje tan... por ejemplo, como pasó con Alberto Fernández y Macri en las PASO, que sacó, creo que no recuerdo, 14 puntos había sacado, después achicó mucho Macri, pero terminó 7 puntos abajo. Digamos, son porcentajes cercanos, pero claro, hay que hacer toda esta lectura política de a dónde van a ir a captar votos, aquellos que los necesitan. O el mismo Milei, ¿no? Pero lo último, algunas cuestiones ya cerrando. Ayer y en estas últimas horas se está dominando también lo que uno entiende son las estrategias de campaña que ya se empiezan a desplegar. Y en el caso de la gente de Milei, que ayer desfiló por distintos programas, candidatos al Congreso, a la Cámara de Diputados, con un tono más moderado, quizás tratando de captar a esos que aún no captó, ¿no? Con el discurso fuerte y agresivo, si se quiere, en cuanto a las propuestas, ya captó. Sí. Ahora tienen que ir por otro. Sí, hay un cambio muy abrupto de estrategia de campaña, ese personaje gritón y enojado que aparecía al principio, que así, cooptó cierto con sector. Eso llegó al 30%. Y ahora está apuntando, yo creo que un poco a estos votantes, hacia dónde irán quienes no quieren votar a Bullrich, quienes no quieren... O sea, yo creo que ahí hay una posibilidad... Va a ser un poco una pelea de día a día. Sí. Pero sí está bajando su perfil hacia un perfil de mayor tranquilidad, de querer, captar esos indecisos que están descontentos con la situación actual. Pero creo que va a suceder que en las elecciones generales muchas personas que no fueron a votar en las PASO, ante un escenario que se plantea que... Ya de definición y ya un poco... Y yo creo que ese porcentaje de votos de personas que no fueron a votar, yo creo que ese electorado va a ir a votar. Porque va a querer... Porque muchas personas dicen, bueno, son las PASO, me presento a las generales. Yo creo que ese sector también se puede... apuntar y que haga un escenario un poco más amigable. Y estamos hablando, y se lo contábamos en estos días, sacando cuentas de las generales del 2019 y proyectando unas generales del 2023, una diferencia de 10 puntos de participación menos en esta última elección, ¿no? Entonces estamos hablando en números muy redondos de 4 millones de personas que podrían, si se llega a ese 80% del 2019, 4 millones de personas que están ahí, que no fueron a votar y que quizás vayan. Y bueno, es un número significativo para definir cualquier elección. Sí, sin dudas. Y por otro lado también,
lo que conversábamos hace un rato de la superficialidad de las lecturas de la plataforma que propone Milei, como invito a las y los jóvenes a poder hacer un análisis con mayor profundidad y poder entender, digamos, más globalmente qué implica este paquete de medidas que propone Milei. Claro. Entonces, yo creo que de ahí pueden surgir otras reflexiones. ¿El voto joven hasta qué edad lo que se calcula? Y hasta los 35, ¿no? ¿Se habla de un segmento hasta los 35? Sí, por ahí cuando hablamos de voto joven alguien piensa que hablamos de adolescentes que recién fueron a votar por primera vez. No. Yo tengo 36, así que podemos decir 36, así queda adentro. Sí, yo podría hasta 40 y algo, pero no. Pero hasta, digamos, los jóvenes que votan, que están en los últimos años de la escuela secundaria, los jóvenes universitarios, trabajadores que están en sus primeros... saliendo a trabajar al mercado laboral. Ese es el sector que está, con lo que conversábamos hace un rato, que viene de vivir un gobierno del PRO, un gobierno peronista, y lo que viene sucediendo un tiempo a esta parte no le está conformando y quiere otra cosa. Y Milei se presenta como esa otra cosa, hábilmente. Apunta ese segmento, como decíamos, porque, a ver, sacamos una cuenta medio sencilla, ¿no? Alguien con 28 años ahora, más o menos, y bueno, los últimos 8 años la pasó mal. La pasó mal. Se empezó a insertar en el mercado laboral quizás después de los 20, y bueno, ha vivido 8 años mal. Mal. Entonces, bueno, por ahí es donde calan algunas propuestas que, bueno. Pero me quedo con esto último que vos decías de profundizar también, de buscar más profundidad en lo que escuchamos, no quedarnos con el TikTok. Sí, me parece necesario absolutamente involucrarse en política, tener una postura, pero con un conocimiento más profundo, digamos, como hacer en ese sentido un camino propio y no quedarse con lo que los medios de comunicación nos presentan, porque no dejan de representar también intereses. Lo que hablamos, intereses del sector empresarial, del campo, de medios de comunicación. Entonces, me parece importante en ese sentido escuchar otras voces. Muy bien. Elinet, gracias, muy amable. Te vamos a seguramente volver a convocar porque se viene un largo proceso de aquí hasta las generales y después habrá que analizar lo que pasa después del 22 de octubre, previo a eso y después, así que charlaremos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, es un placer. gusto.